Ejercicio 1.35. Calcule las componentes x y y de los vectores a, b y c de la figura 1.28, o sea, esta figura. Hola amigos, después de haber leído el ejercicio, entonces tenemos el siguiente diagrama. Entonces tenemos que el vector a tiene una magnitud de 12 metros con 37 grados medidos desde el eje Y hacia el eje más X. Tenemos el segundo vector B que mide 15 metros con un ángulo de 40 grados medido desde el eje más X hacia el eje menos Y. Y por último tenemos el vector C que mide 6 metros con un ángulo de 60 grados medido desde el eje más X hacia el eje más Y. Entonces, bueno, lo que nos pide el ejercicio es calcular las componentes de cada uno de estos vectores. Entonces vamos a empezar por el vector A. Entonces, componente en X y componente en Y. Entonces, para hallar la componente del vector A en X y en Y, vamos a hallar el ángulo, este ángulo que se encuentra aquí. Vamos a medir los ángulos en contra de las manecillas del reloj, es decir, desde el eje más X hacia el eje más Y. De tal manera que las X, las que van en la dirección X, estén con coseno y las que vayan con la dirección Y estén en seno, estén con seno. O sea que este ángulo es de 53 grados. Ahora bien, para el vector B medido desde el eje más X hacia el eje más Y, entonces sería, aquí hay 90, aquí hay 180, aquí hay 270, más los 50 grados que están por aquí, serían 320 grados. 320 grados. Y para el vector C, sería medido desde el eje más X hacia el eje más Y, sería de aquí a aquí hay 90, de aquí a aquí hay 180, más 60, 240 grados. O sea que aquí sería 240 grados. Entonces, esta dirección en el eje X es mi cateto adyacente. Recordemos que coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. O sea que si yo quiero hallar este componente en la dirección X, sería lo siguiente. La magnitud de ese vector, que es 12, multiplicada por el coseno de 53 grados. Porque este ángulo que está aquí es cateto adyacente. Este lado es cateto adyacente. Entonces tenemos que esto es igual a 7.22. Ahora para la dirección en el eje Y. Sería entonces la magnitud de mi vector por el seno de 53 grados. Y eso me da 9.58. 9.58. Para el vector B, sería entonces la magnitud de ese vector, que es 15, por el coseno de 320 grados. Y eso nos da 11.49. Aquí es un 320 grados. 320 grados. Para la dirección Y del vector B sería entonces lo mismo. 15 por seno de 320 grados igual a menos 6.64. 64. Ahora bien, para el vector C, sería entonces la magnitud del vector C
que es 6 metros por coseno de 240 grados. Eso nos da menos 3 metros. Y para la dirección Y sería 6 metros por el seno de 240 grados. Y eso nos da menos 5.19. Si notamos, los cálculos son coherentes con el dibujo. Si notamos, este vector A está en el primer cuadrante, donde la X y la Y son positivas, igual que en los cálculos. Para el segundo vector B, está en el cuadrante 4, donde la X es positiva y la Y es negativa, exactamente como están en los cálculos. Y para el vector C, está en el tercer cuadrante y en ese tanto la X como la Y son negativas, como lo muestran los cálculos. Ahora bien, si nosotros quisiéramos utilizar los ángulos que nos da directamente el ejercicio, tendríamos que hacer lo siguiente. Entonces, estos 37 grados son medidos desde el eje Y hacia el eje más X, es decir, en sentido de las manecillas del reloj. Entonces esta componente en la dirección Y va a ser mi cateto adyacente ahora. Entonces la componente en la dirección Y va a ser entonces la magnitud del vector A, que es 12, por coseno de 37 grados. Y eso me tiene que dar exactamente 9.58. Vamos a comprobarlo. Coseno de 37 por 12. Y eso nos da exactamente 9.58. Ahora, este es mi cateto. Y entonces va a ser mi cateto adyacente. Entonces, ahora en la dirección X va a ser mi cateto opuesto. Va a ser al revés. Entonces sería 12 por el seno de 37. Va a ser mi cateto opuesto. Y eso me tiene que dar 7.22. 12 por seno de 37 me da 7.22. Para el vector B, que es este que está aquí, entonces la dirección X va a ser mi cateto adyacente, pero ahora vemos que el ángulo está medido del eje más X al eje menos Y, es decir, va en sentido de las manecillas del reloj. Entonces, para hallar esa componente en la dirección X sería entonces la magnitud de B, que es 15, por el coseno, ya no de 40 grados, sino de menos 40, porque va del eje más X al eje menos Y. Y eso me da 15 por coseno de menos 40. 11.49, exactamente este mismo valor. O sea que está bien los cálculos. Ahora entonces, para hallar la componente en la dirección Y sería entonces la magnitud, que es 15 por seno de menos 40. Y eso me tiene que dar menos 6.64. Vamos a ver. 15 por seno de menos 40. Menos 9.64, exactamente el mismo valor, 9.64, como lo vemos aquí. Entonces, ahora vamos a hallar el vector C. Todos estaríamos tentados a colocar a colocar 60 grados exactamente como aparece allí en el ejercicio. Sin embargo, si colocamos 60 grados como se encuentra allí, mire el valor que obtenemos. Entonces, la magnitud del vector C es 6 metros por coseno de 60 grados. Y eso nos da coseno porque va en la dirección del eje X. Este es mi cateto adyacente y este es mi cateto opuesto. Entonces, coseno de 60 por 6 me da 3 metros. Y para la dirección del eje Y sería entonces 6 por seno
de 60 grados. Por 6. Y eso nos da 5.19. Si notamos, estos valores están equivocados porque nos están dando que el vector está en el primer cuadrante. Este es positivo y este es positivo. Pero cuando vemos el dibujo, los vectores están en el tercer cuadrante y esas componentes deberían ser negativos. Por lo tanto, este no es el valor, el ángulo no es 60 grados, porque me está dando en el primer cuadrante, sino que debería ser exactamente ese mismo que hicimos en el cálculo anterior, 240 grados. Entonces aquí sería 240 grados. Aquí también sería 240 grados. Y nos daría exactamente estos mismos valores, negativo aquí y negativo acá, para que el ejercicio sea coherente. Espero que les haya ayudado en este ejercicio. Muchas gracias.